hacer esa operación en la corrección de esa vela de 5 minutos, al menos para intentar sacarle un beneficio al mercado. Bien, si bien yo estaba operando en la cuenta de práctica, igual mis análisis son iguales, no cambian absolutamente nada. De hecho, ustedes van a ver que las operaciones que yo hago siempre, a mí no me gusta quedar mirando hasta que se termine esa operación. Me gusta llegar y ejecutarla y ir buscando otra divisa porque realmente hasta el día de hoy, no sé, me pone un poco ansioso quedar mirando y como que estoy secando esa orden. Entonces yo pongo, hago la orden y automáticamente ya voy a buscar otra divisa por operar. Ahí busqué USD-GPI porque eran las divisas más o menos que me parecían que estaban interesantes para operar, si bien habían movimientos menos extraños del mercado, pero esto es normal del mercado a veces, aparte de la hora también. Pero era simplemente para darles una idea de trading, para que ustedes vean cómo hago mi análisis. Ahí, en este caso, por ejemplo, yo no puse en velas de 30 segundos, solo miré en M5, miré las zonas más fuertes y traté que cuando el precio llegara a la zona, ejecutar bien. Ahí el precio ya había tocado, yo no sé por qué, fíjense que el precio me tocó la alarma y jamás había sonado, entonces yo esperé que el precio tocara ahí y hice la entrada. Siempre, vuelvo a comentarles, yo siempre divido mis tasas por que el precio toque esta zona y busque una zona más abajo, como yo opero en este caso a 5 minutos, puedo hacer otras entradas que sería una cobertura, pero siempre con el valor de mi orden. Por ejemplo, si mi orden va a ser de $100, yo divido entre 5 tasas, cada tasa sería de $20. En este caso, con una cuenta practicando, hice un ejemplo igual, no me acuerdo el precio que el valor que puse, pero más o menos algo muy similar. Y después fui buscando en esa otra divisa USD-GPI, otras zonas fuertes para poder ejecutar mis órdenes, mis análisis. Bien, es, un, es unas operaciones que hago todos los días. Yo todos los días hago la misma idea de trading. Sí, opero en diferentes momentos, depende cómo esté el mercado, análisis diferente. Me refiero a que no siempre opero con el mismo análisis. Por ejemplo, porque lo que yo estoy mostrando en este momento es un análisis que nosotros aprendimos ayer. Entonces es fundamental que yo les pasara mi idea de trading para que ustedes pudieran entender. Después, obviamente, yo voy a mandar a pasar otros videos de la Wintalo, cómo operar en esa vela del 50%. Que algunos que estuvieron operando y practicando y les están teniendo bastante resultados. Bien. Hago lo mismo, pongo siempre las alarmitas por si el precio me llega a esa zona, yo estoy pronto para ejecutar mi orden. Y ahí simplemente es esperar que el precio llegue a esas zonas y entrar en el tiempo restante de la vela de 5 minutos. Eso es muy importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Siempre vamos a entrar en el término de la vela de 5 minutos. Si ustedes ponen en digitales, ya les tienen el tiempo de 5 minutos. Si ustedes ponen en binarios, van a tener que ir más o menos mirando el tiempo a la mano derecha abajo, cuánto falta para esa vela de 5 minutos terminar, ¿bien? Tiempo de expiración falta 1 o 2 minutos, o si esa vela está ya por terminar. Si esa vela falta menos de 30 segundos, no entre, siempre entren si faltan 2 minutos 50, 3 minutos, 1 minuto y algo, ¿tá? Porque hay una alta probabilidad que el precio rechace si la zona es fuerte. Tampoco va a rechazar en toda la zona, siempre traza zonas en donde tú ya tienes un historial, en donde estás viendo que el precio está rechazando en varias zonas. Bien, y simplemente era esperar a ver cómo terminaba esa operación. Voy a correr un poquito el video acá para que no se demore mucho. Faltaban unos segundos en la operación en la USD, dije que iba corriendo. Voy a ver si puedo ir corriendo aquí el video para que no se haga muy lento. A ver si me permite correr, ¿no? Me permite por acá. Ay, ay, ay. Tengo que pausarlo capaz para poder correr. Voy a ver acá. No me da para pausar. Bueno, no importa. Miren ahí. El precio estaba tocando una zona importante de soporte, pero muy cerca había otra zona más de soporte abajo, el USD-GPI, y a mí me gustaría que el precio hubiera llegado un poco más abajo. Ahora, si el precio llega casi al 100% de la zona, ahí yo ejecuto mi orden. Miren que ahí era una vela de 5 minutos que estaba recién por empezar, entonces había que tener mucha precaución porque yo entraba ahí, era para el término de la otra vela de 5 minutos, entonces la expiración de la próxima vela de 5 minutos y no al término de esa vela de 5 minutos. Fíjense que el precio llegó muy cerca de la zona y respetó y subió. ¿Tá? Si hubiera entrado en el término de esa vela, hubiera ganado. Y la otra operación, fíjense que el precio quedó jugando en la tasa, como nosotros decimos, en Bundy, y después el precio llegó y subió y respetó también esa zona, que es una zona bien, bien, bien interesante. Y después yo llegué y siempre pongo alarmas para identificar las zonas, los lugares, los puntos, para no tener ningún tipo de inconveniente.
Fíjense que dejé abierto ahí, traté de ver, operar en otra divisa, ya que el mercado estaba más o menos en ese horario en condiciones, pero no en condiciones de lo que se refiere a profit, ¿no? Pero el tema de porcentajes de ganancias, si esperabas con 65 era muy bajo, entonces literalmente no era un buen escenario para hacer algunas operaciones en cuenta real. En esta zona tracé una línea, me parece que es una zona fuerte, yo quedé pensando así, si el precio toca en la primera zona azul, yo voy a entrar hacia la corrección de esa línea, porque faltan todavía 3 minutos. Y si el precio se dispara un poquito más arriba, que es la zona para mí más fuerte, voy a entrar en el cambio de polaridad, ahí donde está en una vela verde y una vela roja las anteriores. Entonces esperé con paciencia que el precio al menos llegara a esa zona y respetara. Y si el precio tocara, apenas que me tocara, yo ya entraba en la corrección, que sería a la baja, buscando la corrección de esa vela o la mecha que esa vela podía ser. Fíjense que faltaban unos minutos. Es importante que ustedes miren hasta el final del video, por más que demore un poquito, para entender un poquito lo que yo trato siempre de hacer. Puse el alarma un poquito más abajo porque vi que la zona empezó a respetó, el precio respetó y bueno, hay nada que diga que el precio empieza a tener una cierta confluencia y dificultad ahí. Luego, estuve dando otras divisas a ver si alguien no operar, miren cómo el precio tocó y respetó, yo no entré, literalmente me perdí esa oportunidad de trading, pero no pasa nada porque a veces si te sientes inseguro, en entrada es mejor, como les comenté, dejar pasar esa orden que entrar por simplemente entrar por lo que ustedes creen que es entrar. Porque el precio tenía dos zonas ahí y un punto más arriba. Ahí el precio estaba llegando a la zona, te pueden mirar si era una zona interesante de soporte y si era, el precio tuvo dos rechazos anteriormente en esa zona y más abajo el precio había llegado más abajo, pero me aceleró un poco el precio. Entonces simplemente lo que yo hice es esperar con mucha paciencia a ver si el precio llegaba, tocaba esa zona para yo poder hacer o ejecutar mi orden. Miren el tiempo, lo importante. Faltan 2 minutos, en realidad faltan mucho más, 2 minutos 30 para terminar esa orden. Porque recuerden que ustedes tienen el tiempo de reloj más los 30 segundos. Miren cómo el precio tocó y yo hice una orden. Ahora, si el precio bajara un poquito más, yo iba a hacer otras entradas más. Cambié ya también el time frame cambié la divisa para mirar a ver si me había dado otra oportunidad de trading en otra zona. Y era la vela de 5 minutos que estaba todavía, había bajado, había subido y estaba medio indecisa, ¿no? No sabía si el precio subía o bajaba literalmente. Volví a la divisa que estaba operando, fíjense cómo el precio ya había hecho un rechazo, el tiempo que faltaba eran más, hay prácticamente 2 minutos, recuerden siempre que es el tiempo de expiración que desaparece ahí, más los 30 segundos, obviamente siempre es el último minuto de, de ese reloj que siempre nos dan, ¿no? Los 30 segundos son más críticos. Aquí estuve esperando también, me parece que era una zona interesante donde el precio podía ser ahí una zona de pullback. El precio tocó la zona, pellizcó y fíjense que podía haber hecho entrada a la corrección del precio, pero era una orden que estaba corriendo actualmente, ¿no? Ahí mi idea de trading era entrar más arriba, ¿no? Traté de cambiar de time frame y mirando a ver dónde me daba una posibilidad de hacer una buena entrada. Esas estaban corriendo, no tenían nada que hacer, simplemente era esperar para meter una nueva orden y ya había trazado los puntos y si yo hubiera entrado ahí era una alta probabilidad que podría haber dado un buen beneficio al mercado en esa operación. Había hecho en este caso dos operaciones, una iba corriendo en el momento, en más de uno. Quería correr un poquito más el video para adelante para no quedar tan pesado, pero no me permite acá, chicos. No sé, no me permite agarrar, como está grabando la voz, no me permite agarrar. Solo capaz que estoy una pausa. Capaz, pero no voy a dejar pausa, igual, no pasa nada. Ahí miren cómo el precio tocó allá abajo y respetó, ¿no? Y se fue, pero recuerden que es el término de la otra vela prácticamente en 5 minutos, ¿no? Por eso me parecía muy interesante. Ahí puse 5 minutos, miren ahí, en 5 minutos abrí de nuevo la operación que estaba corriendo porque me daba una idea de trading más. O sea, podía entrar en otra operación y por eso me quedé cambiando el time frame para ver si podía ver otra operación mientras terminaba esa. Y el precio fue terminando, faltaban unos segunditos ahí para terminar y ahí tuve otro beneficio en otra operación. ¿Bien? Perfecto, creo que están entendiendo más o menos la lógica de la operativa que les estoy enseñando. Ahí, traté de operar en una divisa diferente para que quede abierto si les vieron. Puse un timbrecito bien abajo, en una zona empezante de soporte y arriba había unas resistencias fuertes. El precio tocaba ahí por el historial anteriormente, que viene dejando mechas en todos lados, hay probabilidad que el precio dejara una mecha. Ahí hice otro análisis en donde
simplemente puse en las zonas fuertes, nada más y nada menos. Fíjense que la línea azul el precio estuvo respetando, pero se empezó a disparar para arriba. Miré que me parecía esa zona que era una zona fuerte e interesante. Me faltaban 3 minutos 51. Miren cómo el precio estaba tocando la zona, pero no mostraba fuerza en ese movimiento. Recuerden que estoy en velas de 5 minutos. Agarré una línea de tendencia ahí para ver si el precio literalmente podía buscar ahí, lo estaba respetando, y de hecho estaba respetando esa zona. Entonces decidí hacer una entrada en un momento de ese movimiento activo que en realidad no tenía mucha dirección. Entonces estuvo primero abajo, después estuvo arriba, un minuto estuvo en doji, entonces acá es una vela que estaba en decisión, que no sabía si subía o si bajaba. Y literalmente yo creo que esa operación, no sé si fue la única que perdí en ese movimiento del mercado, pero ahora pasa, yo les explico. Aquí, por ejemplo, el precio estaba llegando a una zona interesante que me parecía que podía tocar ahí y respetar. Entonces yo dije, bueno, el tiempo está adecuado, lo prefiero. Creo que el precio un poquito más. Me perdí la entrada y ya hago mi entrada. Ahí ya hice mi entrada, fíjense, tocó ya. El precio subió un poquito más, mejor, porque agarraba unas tasas más arriba. Yo sabía que era toda esa zona fuerte por todo el historial que había pasado, que había trazado, cambio de polaridad, fíjense ahí toda la resistencia que había en esa zona, interesante. Miren ahí, otra divisa que estaba subiendo bastante, que era la que yo había cambiado allí. Ahí puse nuevamente para mirar, para ver si era la zona fuerte, ¿no? Fíjense que siempre quedo mirando atrás, entro a la orden y ya quedo mirando a ver si hay una zona fuerte, el precio sigue a disparar un poquito más, y me puede hacer, me respete,